Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la voluntad del Señor. Entonces agradecemos fielmente su sintonía, no tanto a nosotros, sino su sintonía, poder escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, porque en este caso pues no se trata de seguir a hombres. Entonces, si usted sigue a hombres, pues desde ahí estamos mal. Entonces, su sintonía por escuchar el mensaje del Señor, por edificarse en el mensaje del Señor. Agradecemos grandemente su sintonía. Estamos aquí siempre, el hermano Johnny Bulnes y mi persona, con la disposición de poder enseñarle un poquito acerca de la palabra del Señor, esperando pues de que usted esté con la disposición, siempre con su Biblia a mano y también ahí con su libreta de apunte, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer algo muy interesante y a la misma vez vamos a tocar un tema muy bonito, entonces de mucha relevancia consideramos nosotros, ya que el tema que vamos a tocar se llama ¿Son todas las iglesias de Cristo? Mire qué interesante ese tema. Son todas las iglesias de Cristo. Y nos basamos en este tema porque, como es del saber de usted, hay muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Hay muchos grupos religiosos que ellos se denominan o ellos se llaman a sí mismos como iglesias. Entonces, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si realmente estas iglesias son realmente constituidas por Dios, entonces, y vamos a estar viendo ahí muchas cosas referente a este tema. El tema lo da nuestro hermano Johnny, pero hoy vamos a hacer una dinámica muy interesante, la cual es donde yo le voy a estar preguntando, le voy a estar haciendo una serie de preguntas referente al tema y el hermano, pues, siempre basado en las escrituras, nos va a estar respondiendo cada una de las incógnitas que se vayan presentando, ¿verdad? Entonces, desde ya le animamos a que pueda tomar su Biblia, a que tome su libreta de apuntes y procedemos a dar inicio, ¿verdad? Bajo este tema que le acabamos de mencionar. Hermano Johnny, buenas noches, ¿qué tal está? Muy bien, hermano, ¿y usted? Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Qué bueno siempre tenerlo acá, a mi lado es un privilegio. Entonces, igual para mí, hermano. Estamos con este tema el día de hoy, que es un tema muy, muy bonito, muy interesante. Así es. Pero a la misma vez, hermano, es un tema un poquito incómodo para algunas personas, porque de repente hay personas que tienen años de asistir a alguna iglesia, pero de repente se les menciona este tema, no obviamente no basado en nuestros pensamientos, sino en lo que dice la luz de las escrituras, y muy probablemente hay algunas personas que se van a sentir incómodas porque van a decir, ¿cómo es posible que me digan de que a la iglesia donde yo voy no tiene la doctrina de Cristo, si tengo tanto tiempo de ir ahí? Entonces, si mi familia, mi abuelita, mi papá, mi mamá y mis hijos asisten como tal, toda mi familia a esta congregación, ¿qué piensa usted acerca de eso? Sí, el problema es que mucha gente, lastimosamente, hermano, es miembro de una congregación, pero su fe no la ha basado en la escritura, sino que la ha basado en la tradición. ¿Me explico? O sea, son cristianos por tradición, no por convicción, en el sentido de que han investigado, han indagado, han profundizado en las escrituras y ellos se han encontrado entonces practicando lo que realmente la Biblia dice con respecto a lo que es la iglesia y cómo se conforma la iglesia, cómo está constituida, qué es la labor de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, qué pasa con los miembros que son parte de la iglesia. Pero si mucha gente desconoce esto y simple y sencillamente va a la iglesia porque toda la vida la familia ahí ha ido, ahí se ha congregado, entonces nos encontramos con este problema de que mucha gente no conoce la verdad de la escritura, sino que simple y sencillamente se ha añadido a una iglesia, pero sin conocer a profundidad lo que esa iglesia donde él va enseña realmente. Ese es el problema muchas veces que encontramos. Es bien interesante porque mire que de repente pues muchas veces lo que interesa es que las iglesias se llenen. Sí. El cómo no importa, pero lo importante que tiene la gente es que se llenen las iglesias, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente hay algunas iglesias que se llenan con ayuda, por así decirlo. Sí, es cierto. Hay otras iglesias que se llenan porque de repente tuvieron algún problema y van buscando una especie de refugio, entonces, a otra congregación, por mencionar. Sí, o sea, correcto. Hay muchas iglesias y también se da no solamente en iglesias evangélicas, se da un montón de iglesias, donde personas lastimosamente han tenido algún problema, han sido disciplinados de una u otra manera, y cuando ellos no aceptan la disciplina, entonces deciden irse a otra congregación, deciden irse a otra iglesia.
El problema es que cuando se van a otra iglesia, el predicador, evangelista, pastor de la otra congregación, no tiene a bien mandar o pedir alguna recomendación de por qué este hermano se ha venido para acá a congregarse con nosotros, sin conocer el trasfondo del por qué él ha llegado. Entonces es muy importante que dentro de las iglesias de Cristo se practique esto, las cartas de recomendación. Cuando un hermano llega a una congregación X de la iglesia de Cristo a congregarse, es sumamente importante pedir carta de recomendación de predicador a predicador, de evangelista a evangelista, de pastor a pastor, para conocer el estado espiritual del hermano que ha llegado a la congregación. Pero eso no se hace, hermano, eso no se practica, porque muchas veces lo que le interesa a muchos hermanos solo es llenar la iglesia, no importa de cómo estén, simple y sencillamente que esté llena. Exactamente, lamentablemente pues lo que mencionamos es una realidad que sucede realmente, porque si bien es cierto, se ve bonito una iglesia numerosa, pero hay una gran diferencia entre que se vea bonita y que de repente pues tenga o haga o practique la doctrina del Señor, ¿verdad? Entonces, porque de repente pues hay tantas iglesias que son grandes, y mucho ojo con esto, porque las personas les llama la atención esto. Dice, no, es que yo voy ahí, dice, porque ahí va fulanito, ahí va mi amigo, ahí va mi amiga, entonces ahí va mi pariente, y esa iglesia se ve llena. Dice, realmente ahí, dice, sí está orando el Señor, por el hecho de poder ver una iglesia llena. Correcto. No, el que una iglesia tenga una gran cantidad de miembros no significa que sea una iglesia que tenga la verdad. Más bien lo contrario, más bien encontramos nosotros en la actualidad que aquellas iglesias que por lo general están llenas o son numéricamente muy grandes, por lo general son iglesias que no practican o no tienen la doctrina de los apóstoles. Lastimosamente esa es la verdad. Mucha gente no conoce la doctrina de los apóstoles, no conoce la doctrina de Cristo, y está en una congregación donde no se le enseñan, ni se la van a enseñar nunca. Y eso es precisamente del tema de esta noche. ¿Son todas las iglesias iglesias de Cristo? ¿Son todas las iglesias iglesias del Señor? La verdad que la respuesta a esa pregunta sería no. No todas las iglesias que existen hoy son de Cristo. Lastimosamente podemos decir esto basado en lo que las Escrituras nos enseñan. No todas las iglesias que hay hoy son del Señor, hermano. Así es. Pues entrando en materia, hermano Johnny, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cuáles eran las características de la iglesia primitiva? Y mencionamos esta pregunta porque notemos lo siguiente: hubo una iglesia primitiva en primer lugar. Sí, la hubo, está en la Biblia. Muy bien. Está descrita en la Biblia. Entonces, al haber una iglesia primitiva que está basada en la Biblia, entonces que tenemos el modelo en el Nuevo Testamento, resulta que esta iglesia presenta una serie de características. ¿Nos podría usted mencionar cuáles son? Dentro de las características de la iglesia del primer siglo son muchas. Tal vez hoy no podamos mencionarlas todas, pero vamos a mencionar varias de ellas. La primera, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, se habla de una sola iglesia. Por ejemplo, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, número singular, mi iglesia. Jesús nunca habló de otra iglesia, habló de su iglesia. Los hombres hablan de cientos de iglesias. Cristo y los apóstoles hablan de una iglesia. Pablo el apóstol habla de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si usted va al libro de los Efesios, capítulo 1, va a darse cuenta usted de que las Escrituras nos dicen a nosotros, Efesios 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo, Cristo no tiene varios cuerpos, Cristo tiene uno. Entonces, una de las características de la iglesia del primer siglo, hermano Quiroz, es que era una iglesia única. Cuando el Señor dice mi iglesia, habla en un número singular. Los apóstoles, Cristo, hablaron de una iglesia. El apóstol Pablo nos da el ejemplo aquí en Efesios 1:23 cuando habla de un cuerpo. Es más, también vemos más adelante en Efesios 4, versículo 4, hermano, donde la palabra del Señor dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados
a una misma esperanza de vuestra vocación. La Biblia dice entonces en Efesios 4, versículo 4, donde la iglesia es un cuerpo. Mire usted, Efesios 4, versículo 4. Como decía ahí también en Efesios 1, versículo 23, la iglesia es un cuerpo. Entonces no es una iglesia de varios cuerpos. Cristo no tiene varios cuerpos. Cristo tiene un cuerpo, que es la iglesia. Entonces esta es una de las características más importantes. En 1 Corintios capítulo 12, mire que la palabra del Señor nos instruye a nosotros y nos da claridad con respecto a este tema. Dice 1 Corintios 12, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahí queda claro, hermano, que el cuerpo es uno solo, no son varios cuerpos, es uno solo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, estamos hablando de que es un solo cuerpo. Ahora bien, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En el mundo hay muchas iglesias. Dicen los hombres que todas las iglesias son buenas y cada iglesia reclama ser verdadera, genuina, cuando ni siquiera aparece su nombre en la Biblia y cuando ni una sola vez se menciona en la Biblia la mayoría de las doctrinas y prácticas que ellos tienen. Ese es el problema, hermano. Que muchas iglesias hoy dicen, nosotros somos una iglesia bíblica, nosotros somos una iglesia verdadera, nosotros somos una iglesia genuina. Ellos dicen eso, los miembros de la iglesia dicen eso, los miembros, los líderes de esas iglesias dicen eso. Pero cuando analizamos las prácticas y cuando analizamos las doctrinas que estas iglesias tienen, son doctrinas extrañas al Nuevo Testamento, son doctrinas que no aparecen en las páginas del Nuevo Testamento. No es la doctrina de los apóstoles, no es la doctrina de Cristo. Entonces, esta iglesia única, de la cual el Señor habló, no habló de varios cuerpos, no habló de varias iglesias, habló de una sola. Esta iglesia, como dice aquí, tenía una sola doctrina. Las iglesias hoy reclaman ser verdaderas, hermanos, reclaman ser genuinas, reclaman ser portadores de la verdad, pero cuando vemos sus prácticas, vemos que sus prácticas, hermanos, no están en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué convierte estas prácticas extrañas al Nuevo Testamento a estas iglesias? Las convierte en denominaciones, las convierte en sectas, las convierte en falsas. Entonces mucha gente está en iglesias que no son iglesias verdaderas, que no son iglesias de Cristo, o no son la iglesia de Cristo, porque no practican la doctrina que la iglesia del primer siglo sí practicó, hermano. Esa es la diferencia. Y es una de las primeras características, que cuando el Señor habló de una sola iglesia. No como hoy, que hoy hay muchas. Y si usted analiza, hermano Quiroz, yo le puedo hacer esta pregunta. Hay muchas iglesias. ¿Cuántas conoce usted? Uy, hermano, de eso le iba a mencionar porque es muy interesante. Mire, si habláramos de encuestas son un montón, pero pongámoslo así, le voy a mencionar algunas. De repente está la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los pentecostales, y podemos mencionar un montón, los Testigos de Jehová, un montón de incluso yo me he fijado en el transcurso del día, de repente uno en labores se encuentra con algunos lugares y de repente hay nombres que me llaman fuertemente la atención. De repente por ahí miré una congregación, una iglesia que tenía ahí en el rótulo Arca de Noé. Entonces, y lo que pasa es de que al haber tantas iglesias, resulta de que le ponen cualquier tipo de nombre. Dice, aquí está un nombre bonito, aquí le vamos a poner tal nombre. Entonces, y comienzan, ¿verdad? Y es ahí donde se ha ido distorsionando cada uno de estos. Me llama la atención y le voy a mencionar lo siguiente: es que Satanás es muy astuto. Sí, la verdad que lo es. Si bien es cierto, de repente podemos encontrar una población, un pueblo, que de repente intenta tener temor de Jehová, temor de Dios, intentan obedecer a Cristo, pero viene Satanás y se aprovecha de eso y dice, bueno, entonces, como a ellos no los puedo tentar no los puedo llamar mediante fiestas, mediante alcoholismo, mediante aquello, entonces los voy a hacer partícipe de iglesias que no son reales, entonces que están alejadas de la doctrina de Cristo, y la persona cree, donde se genera el mal concepto de mencionar, no importa la iglesia donde usted vaya, porque
todas las iglesias adoran a Dios. Entonces la persona se le ha ido creando este pensamiento de decir, no importa la iglesia donde usted vaya, desde el momento que usted va a una iglesia, usted ya la hizo porque usted está adorando a Dios, y con que usted vaya a una iglesia y adore a Dios, ya con eso ya solucionó su situación espiritual. Es una muy buena herramienta de Satanás poder engañar a las personas, ¿verdad? Bueno, siempre lo ha sido desde el principio. Sí, él es mentiroso. Entonces él es el mentiroso por excelencia. Correcto. Entonces, por ejemplo, observamos desde la fundación del mundo. Entonces, cuando engañó a los ángeles ahí en el cielo, Correcto. entonces para que se rebelaran ante Dios, después vino a la tierra y engañó a Eva. Eva. Correcto. Entonces, es un modus operandi Sí. favorito de Satanás. Sí, la mentira, el engaño. Y hoy en día también engaña a muchas personas que piensan de que por ir de repente a determinada iglesia están bien con Dios, no importándoles la doctrina, no importándoles lo que hagan, no importando absolutamente nada. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema que encontramos, correcto, porque aquí dice, cada iglesia reclama ser verdadera. Eso es cierto. A ninguna iglesia donde usted vaya, a ninguna iglesia donde usted se congregue, le van a decir, mire, nosotros somos falsos, nosotros le enseñamos un montón de mentiras. No, nunca le van a decir eso, aunque sea cierto, aunque lo que le enseñen sea mentira. Pero la iglesia reclama ser verdadera, genuina, cuando ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. Eso es lo que el hermano está diciendo. Hay iglesias que tienen nombres que han sido nombres inventados por hombres, aunque sean versículos, aunque la iglesia donde usted vaya tenga un nombre de un versículo bíblico, eso no es correcto. La iglesia no tiene nombre. La iglesia del Nuevo Testamento no aparece con un nombre, no aparece con nombre, sino que aparece con un título de propiedad: Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Cristo es Dios y por eso la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Entonces, eso es lo que aparece como un título de propiedad, donde la iglesia le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre. Entonces, cada iglesia reclama ser verdadera, la genuina. Muchos creen que por historia, que nosotros venimos desde allá, entonces eso nos hace verdadero. No, o sea, mucha gente tiende a equivocarse de que porque usted sea o perteneciente a una iglesia que ya tiene un montón de siglos existiendo, la antigüedad no hace verdadera a una iglesia. Lo que hace verdadera a una iglesia es su doctrina, no su antigüedad. Porque mucha iglesia usted me puede decir, pero nosotros venimos desde el primer siglo. Ok, usted viene desde el primer siglo, pero usted practica lo que la iglesia del primer siglo practicaba. No, nosotros ya practicamos otras cosas, entonces usted dejó de ser la iglesia del primer siglo, porque ahora usted está entonces en una iglesia humana donde se practica doctrinas humanas y no la iglesia genuina del Señor. Entonces hay iglesias donde ni siquiera aparece su nombre y encontramos muchas iglesias donde sus doctrinas y sus prácticas no se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces, una de las características, hermano, de la iglesia del Señor es que todas sus prácticas, todo lo que la iglesia practicó, esa iglesia del primer siglo, toda su enseñanza, toda su doctrina, todo lo que la iglesia hizo y practicó, está documentado en las páginas del Nuevo Testamento, sea en los evangelios, sea en las cartas o en cada uno de los libros que se escribieron. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la riqueza verdadera de la iglesia del Señor, esa riqueza que el Señor le dejó a los apóstoles y los apóstoles pues delegaron a otros que sean idóneos para enseñar, para que también ellos siguieran con la sana doctrina. Entonces podemos decir, hermano, que la primera característica de la iglesia es que era una iglesia única y no como existe en la actualidad aquel sinnúmero de iglesias que desde el nombre, desde sus doctrinas, no son la iglesia que está descrita en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, podemos decir, y comenzando con esta primera característica, de que hay muchas iglesias que realmente no son iglesias de Cristo. Exactamente. No lo son. Ahora eso nos lleva a la siguiente pregunta, hermano Johnny. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos considerar al montón de iglesias que hay hoy? ¿Son iglesias de Cristo o son denominaciones? Muy buena pregunta. Entonces, conforme a las Escrituras, la iglesia verdadera pues se sujeta a Cristo al seguir las enseñanzas de las Escrituras. O sea, una iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, es una iglesia que está sujeta a Cristo al seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo gobierna por medio de sus enseñanzas y estas están descritas en el Nuevo Testamento.
Por tanto, si alguno habla, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos nosotros que la iglesia del primer siglo era una iglesia conforme a las escrituras, era una iglesia que se conformaba a las enseñanzas de Cristo. La iglesia verdadera está sujeta a Cristo a través de la enseñanza de los apóstoles. Primera de Pedro 4:11, lo repito, dice claramente que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. El problema que encontramos hoy, hermano, es que mucha gente habla, pero no habla conforme a la palabra. Son cosas inventadas, doctrinas de hombres, filosofía. En la iglesia hoy hay mucha filosofía, hay mucha influencia de filosofías humanas, donde por ejemplo hay un libro que se llama La Ley de la Atracción. Le enseñan a la gente que si usted piensa en algo, eso le va a suceder, y un montón de cosas. Y más que todo es filosofía de la nueva era, y le enseñan a los hermanos de la iglesia un montón de cosas que están alejadas a la doctrina del Señor. Entonces vemos que nosotros como iglesia del Señor, como iglesia verdadera, tenemos esta característica. La característica es, hermano, que a través del cumplimiento de la palabra, a través del cumplimiento de los mandamientos y la doctrina de los apóstoles, nosotros realmente demostramos amor a Dios y amor a Cristo. Cristo dijo que si nosotros lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. El problema es que hoy mucha gente no quiere seguir o no quiere obedecer los mandamientos de Cristo. Entonces, toda aquella iglesia que no se someta, querido hermano, querido televidente, toda iglesia que no se someta a la voluntad de Cristo a través de la Escritura, a través de la enseñanza de los apóstoles, es una iglesia denominacional, es una iglesia que es una secta, es una iglesia que está alejada de la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 de Juan, versículos 9 y 10, que si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene al Padre. Entonces muchas iglesias, lastimosamente, lo digo por aquella gente que se reúne en ellas, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la doctrina de Cristo. Lo que tienen, hermanos, son mandamientos de hombre. Por eso dice la Escritura que cuando alguno habla, Primera de Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. El único instrumento que existe para que el hombre sea preparado para toda buena obra, el único instrumento que dejó Dios útil para enseñar es la palabra, porque dice, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La enseñanza se debe sacar y se debe sustraer de las páginas de la Biblia, de la Escritura, no de otra fuente. Y lastimosamente, hermano, encontramos en las iglesias hoy que la fuente de su autoridad no son las Escrituras, sino que muchas veces hay iglesias que tienen como fuente de autoridad la tradición, que tienen como fuente de autoridad escritos humanos y no la palabra del Señor. ¿Qué le parece, hermano? Es bien interesante, hermano, porque de repente encontramos personas que vienen y dicen, no, es que yo voy a esta iglesia porque me gusta cómo enseñan, porque me gusta cómo predica el pastor, porque me gusta la alabanza, porque ahí se siente la unción del Espíritu Santo. Voy a esta iglesia porque ahí siento que Dios me va a prosperar. Entonces, y comienzan las personas a mencionar este montón de aspectos, ¿verdad? Entonces, donde realmente, pues, yo pienso que la palabra del Señor, estimado televidente, es bastante clara, es bastante directa. Y pues resulta de que usted en una denominación no va a encontrar salvación, así de simple. En una denominación usted no va a encontrar salvación, por más de que le prometan salvación, por más de que le digan de que se va a ir al cielo, por más de que le digan de que Cristo va a reinar aquí en la tierra y que usted va a andar abrazado de un león ahí, por más de que le digan eso, en una iglesia denominacional no hay salvación. Entonces, como mencionaba el hermano Johnny,
hay características de la iglesia primitiva, se estableció una congregación, entonces que esa congregación se fue reproduciendo, que tenía una unidad. Entonces, pero lamentablemente las personas de repente se basan en un nombre y dicen, no, es que ese nombre que tiene esa iglesia me llama la atención, o ese nombre que tiene esa iglesia es bonito, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, usted ve aquí en la televisión, en la parte de atrás, dice Iglesia de Cristo, pero eso no es un nombre, que quede claro, eso no es un nombre, ese es símbolo de propiedad como tal. Entonces, la iglesia tiene un dueño que es Cristo Jesús, la iglesia es la iglesia. Entonces, y el dueño es Cristo Jesús. Hermano Johnny, dice una pregunta: ¿qué prácticas de las iglesias actuales no están en las escrituras? Oh, qué buena pregunta. Mira, hermano, lastimosamente nosotros vamos a encontrar en las iglesias un montón de prácticas que no están en las escrituras. Para mencionar una, estamos cerca de la Navidad. Por ejemplo, hermano, estamos cerca de la Navidad. En el mundo religioso se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Cosa, hermano, querido televidente, con mucho respeto, yo se lo digo, es posible que a usted le guste mucho la Navidad, le guste mucho este tiempo, está bien, no, si a usted le gusta no hay ningún problema. El problema es que usted y yo sabemos que la Navidad es algo que no fue enseñado por los apóstoles. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, versículo 42, cuando encontramos nosotros la iglesia del primer siglo, hermano, encontramos una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, querido televidente, nunca enseñaron que en la iglesia se debe celebrar el nacimiento de Cristo. Nunca enseñaron que se debe celebrar la Navidad. Tal cosa no está enseñada en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el hermano me pregunta a mí qué prácticas existen hoy que practican las iglesias que no están enseñadas en la Biblia, bueno, sería la Navidad una. Hay iglesias, hermano, que para mí es algo que es totalmente incorrecto, adornan sus iglesias con foquitos y que ponen renos y que ponen, es posible que pongan hasta un San Nicolás ahí o Papá Noel, como le dicen en otros lados, y pongan arbolitos de Navidad, y sabemos nosotros el origen pagano de estas cosas, pero a la iglesia parece no importarle el origen de estas cosas, no le importa saber qué es lo que Dios o Cristo piensa de estas actividades o de estas prácticas, pero las iglesias se sienten muy cómodas porque es algo que evoca los sentimientos de la gente. Es que se ve bonito, qué bonito en la iglesia, pero realmente nosotros encontramos que en las páginas del Nuevo Testamento no encontramos ninguna autorización para nosotros poder realizar este tipo de cosas. Entonces ese sería un buen ejemplo de cosas que no están en las escrituras, pero que las iglesias practican hoy, hermano, y que consideramos totalmente inadecuada que las iglesias estén adornadas de Navidad, porque eso es algo que en la Biblia no está enseñado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le enseñan a los niños uno. Por ejemplo, hermano, uno le dice a los niños, mire, San Nicolás o Papá Noel te trajo este regalo. Entonces el niño cree que hay un ser que anda volando ahí en unos venaditos, y que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, y a todos los niños darles un regalo a aquellos niños que se portan bien. Eso no es correcto. Dígale al niño, este regalo te lo compré yo con mucho esfuerzo y con mucho amor. Este regalo significa o expresa el amor que yo te tengo, hijo. Y no le voy a dar la gloria de mi esfuerzo a un ser imaginario, solo para mantener la imaginación de mi niño activo. No, el niño tiene que saber de dónde salen las cosas, el esfuerzo que se hacen por obtener las cosas, para que las valore, para que las cuide. Pero hoy los padres de familia no hacen caso de esas cosas y hacen que los niños crean en seres imaginarios, que por cierto tiene características un poco raras este Papá Noel. Entonces, que son cosas que realmente usted tiene que analizar, pero que se enseñan. Entonces, tenga mucho cuidado usted con eso, porque hay un montón de prácticas que no están en las escrituras, pero que la iglesia actualmente practica. Entonces nosotros, desde este lugar,
pues reprochamos ese tipo de prácticas porque nosotros consideramos que si el Señor fue y ha sido y será suficientemente sabio para dejarnos a nosotros lo que es justo y necesario obedecer. Lastimosamente en la iglesia se han introducido un montón de prácticas que no están en las escrituras y eso aleja al hombre de Dios. Dice varios textos, hermano, en el libro de Mateo, que las tradiciones de los hombres, o sea, apartan al corazón del hombre de Dios. O sea, porque uno no puede estar siguiendo doctrinas de hombres y a la misma vez pensar que estamos agradando a Dios. Tal cosa no existe, tal cosa no pasa. No se puede seguir doctrinas de hombres y decir y pensar que estamos bien con Dios. Tal cosa no existe en las Sagradas Escrituras, hermano. Entonces, hay prácticas que hoy, yo mencioné esta, no sé si usted conoce alguna otra, hermano. Es bien interesante porque yo lo tomaría como práctica de idolatría. Así correcto, lo llamaría yo directamente, para ser más específico. Entonces, donde lamentablemente pues la idolatría que se practica se va metiendo en la mentalidad del ser humano. Entonces, si esa idolatría se hace costumbre, se convierte en tradición, y después de esa idolatría, pues ahí se va dejando y resulta de que se hacen tolerantes ante este tipo de cosas. Entonces, y después lo toman como algo de lo más normal, ¿verdad? Entonces, pero como usted mencionaba, es lamentable ver cómo de repente pues suceden este tipo de cosas, como hay hogares cristianos incluso, entonces donde llevan este tipo de prácticas, donde se desviven por adornar la casa, donde se desviven por conseguir un árbol, entonces donde se desviven por conseguir los regalos, incluso hay padres de familia que hasta se disfrazan de Santa Claus, entonces y pueden haber otro tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces que de repente son tradiciones, pero vienen y las adoptan y las introducen haciendo ver como tal, y vienen las personas y dicen, no, es que celebramos Navidad, dice, porque es en diciembre, dice, que el niño, que Cristo nació, dice, por eso celebramos Navidad, dice. Entonces, y las personas tienen ese pensamiento, entonces hacen sus nacimientos y que no sé qué, y que mire qué bonito, y que esto y lo otro. Entonces, pero ninguna de ese tipo de prácticas está basada en las escrituras. La única práctica que tenía la iglesia primitiva es de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, ¿verdad? Donde recordaban, donde conmemoraban y también donde lo seguimos haciendo. Esa es la práctica que nosotros hacemos como iglesia de Cristo. Cada primer día de la semana nosotros conmemoramos, nosotros recordamos que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, y que a través de eso nos ha dado la oportunidad de poder salvarnos. O sea, correcto, hermano, o sea, la única enseñanza bíblica, la única ordenanza que tenemos nosotros de alguna celebración es conmemorar la muerte del Señor, como bien lo ha explicado nuestro hermano. Dice Hechos capítulo 20, mire que esto es bien interesante que usted lo conozca, querido televidente. Voy a tener yo el honor de leerle este versículo, que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor. Dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, el domingo era el día en que la iglesia del Señor se reunía para partir el pan. Nosotros encontramos en textos anteriores en el libro de los Hechos que la iglesia, los apóstoles, los hermanos se reunían todos los días, pero solo el domingo participaban del partimiento del pan. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, esta es una referencia a la cena del Señor que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde la Biblia nos dice a nosotros, dice, porque yo recibí, dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también así os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, ese es el partimiento del pan, dice, y habiendo dado gracias lo partió, verso 24 de Primera de Corintios 11, 24 dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí está el mandamiento.
El mandamiento está, hermano, en que ese partimiento del pan se hace en memoria de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Él murió por nosotros, como el hermano bien lo ha explicado. Esa es la única conmemoración que la iglesia debe hacer. Pero no enseña la Escritura que nosotros debemos hacer conmemoración del nacimiento de Cristo. Nosotros tenemos que hacer conmemoración de la muerte del Señor. Esa muerte que nos redimió a nosotros del pecado y que nos dio la esperanza viva de la vida eterna, hermano. Sí. Hermano Johnny, le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que hay muchas personas que nos están viendo que muy probablemente pertenezcan a alguna de estas iglesias denominacionales que hemos estado mencionando. ¿Qué debería hacer una persona si es miembro de una de estas iglesias? Correcto. Qué buena pregunta. Si una persona pertenece a una iglesia y se da cuenta de que ahí no se está practicando la verdad, déjeme explicarle y decirle lo siguiente. Dice, los salvos son la iglesia. Escuche bien, los salvos son la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Significa los llamados. Eso significa. Dios nos ha llamado. Hemos salido del mundo para ser su pueblo. La cuestión se resuelve fácilmente si uno reconoce que la iglesia es precisamente el cuerpo de los salvos. Es decir, lo que uno hace para ser salvo también le constituye a uno miembro de la iglesia. Entonces, mire, cuando en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a la gente que no era salva, que necesitaba obedecer el Evangelio, estas personas cuando obedecieron el Evangelio, a la misma vez que obedecieron el Evangelio, se convirtieron en miembros de la iglesia de Cristo. O sea que cuando alguien era salvo, formaba parte de la iglesia. El problema que encontramos hoy es que hoy hay un montón de doctrinas donde la gente dice, yo fui salvo en cierta fecha y luego 2 meses después me junté o me hice miembro de tal congregación. Tal cosa no aparece en las Escrituras. Otra cosa dice, los llamados candidatos al bautismo. O sea, hay iglesias donde hay candidatos al bautismo. Tal cosa no aparece en las Escrituras. Por ejemplo, usted me puede decir, yo estoy en una iglesia donde no he sido bautizado para el perdón de mis pecados, porque por cierto, muchas iglesias no bautizan para el perdón de pecados, sino que muchas iglesias bautizan para poder participar en algún privilegio, pero no tal como lo enseña la Escritura, porque las iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas enseñan que el bautismo no es para salvación, cosa que la Biblia sí lo enseña claramente. Todas aquellas personas en el Nuevo Testamento que fueron salvas, que fueron añadidas a la iglesia, se bautizaron. Desde Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Si bautizarse no hubiese sido necesario para la salvación, Pedro solo les hubiese dicho, solo arrepiéntanse. ¿Bautizarse para qué? Pero no, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hoy la gente ha quitado el bautismo como un medio de salvación. Dicen que el bautismo no es para salvación. Entonces mucha gente está en una iglesia donde no es salva, donde nunca ha conocido el evangelio, nunca ha obedecido el evangelio, o sea, nunca ha tenido salvación, nunca la ha tenido. Entonces, si usted es miembro de una iglesia como esta, donde no le han enseñado la verdad, donde usted no ha sido salvo, donde usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, donde usted no ha recibido el don del Espíritu Santo, donde usted no ha sido añadido a la iglesia del Señor, esa única iglesia que le dije al principio que era una de las características principales de la iglesia del primer siglo, no este montón de iglesias que hay hoy. Entonces, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha confesado al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha obedecido el Evangelio, entonces usted no es salvo. Entonces, ¿cuál fuera la pregunta? La pregunta es, ¿qué debe hacer una persona que pertenece a una iglesia donde no se le ha predicado el Evangelio? Sálgase de ahí lo más rápido posible, porque ahí usted no está haciendo nada, usted ahí no es salvo, usted ahí no ha conocido la verdad. ¿Qué pasa si usted muere en esa condición? ¿Qué pasa si usted muere si no obedece el Evangelio? Le voy a responder con la Biblia.
porque nosotros eso es lo que nos interesa, lo que la Biblia dice, que la Biblia hable, no nosotros, que ella hable a través de nosotros, sí. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 8, 9 y 10, dice, en llama de fuego, o sea, el Señor va a venir en llama de fuego, 2 de Tesalonicenses 1, 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, todo aquel que no conoció a Dios a través de la enseñanza de los apóstoles y aquel que no obedece en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras, que el Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios y que nunca obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no sabe ni qué es el evangelio y está en una iglesia. Se reúne regularmente los domingos, pero no sabe qué es el evangelio. Entonces, hermano, ¿qué recomendamos? ¿Qué le podemos decir a este tipo de personas? Salga de ahí lo más rápido posible, porque esa congregación, ese lugar donde usted está, no lo va a llevar al cielo, no lo va a llevar a la gloria, sino que más bien usted va a ser destituido de esa gloria. Serán, dice, y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nunca conocieron al Señor, ni el Señor los conoció a ellos. Por eso se dice aquel versículo, Señor, pero en tu nombre hicimos eso, sí, pero nunca los conocí. Ustedes nunca fueron parte de la iglesia, ustedes nunca fueron parte del cuerpo de Cristo, porque nunca hicieron lo que la Biblia enseña, sino que siguieron doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces eso será lamentable para mucha gente en aquel día. ¿Qué recomendamos nosotros? No, hermano, que se salgan lo más rápido posible, no pierda su tiempo ahí. Busque la iglesia del Señor, busque una iglesia bíblica, donde no se siguen ni tradiciones, ni tratados humanos, ni nada por el estilo, sino donde única y sencillamente se sigue al pie de la letra la doctrina de los apóstoles, tal como lo hacía la iglesia del primer siglo, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, versículo 42. Sucedió un problema, y es que viene la persona e intenta salir de ahí, pero resulta que las personas tienen cierto temor, en este caso algún pastor, e incluso alguna pastora también, ¿verdad? Porque tantas pastoras que hay hoy en día, entonces, que por cierto eso no está en la Escritura. Entonces viene la persona y se quiere salir y le dicen, no se vaya, porque ahí donde usted se quiere ir, le están engañando, entonces le están diciendo mentira. Entonces la persona, al tener determinado temor, determinado respeto hacia esa persona, entra en temor y dice, no, mire que no me voy, mire que no, mejor me voy a quedar aquí porque el pastor me dijo tal cosa, entonces porque el pastor me recomendó esto. Entonces, y muchas veces, hermano, la persona está leyendo las Escrituras, entonces, pero pone por encima de la Escritura la opinión, el consejo que le está dando esta persona que se hace llamar pastor o se hace llamar pastora, ¿verdad? Sabemos de antemano de que estas personas, por cada miembro que pierden, pues es dinero que están perdiendo. Okay, sí. Entonces, porque es un miembro menos que no le van a poder entregar el sobrecito para decirle, póngame el diezmo ahí a final de mes. Entonces, ponga el pacto ahí con el Señor, ponga la ofrenda especial ahí. Las primicias. Ponga las primicias ahí. Entonces, ellos saben de que al perder un miembro, ellos están perdiendo estabilidad, por así decirlo, en el negocio que han establecido de la fe. Correcto, porque mire, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Un apóstol, el apóstol Juan, nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles. Juan es un apóstol. Y dice, nosotros somos de Dios. 1 de Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, dice la Escritura, nos oye. ¿Cómo nosotros vamos a escuchar a los apóstoles? A través de lo que dejaron escrito, sin ponerle ni quitarle, ni añadirle doctrinas extrañas, ni prácticas que no están en las Escrituras. Tal cosa el Señor lo desprecia eso. Pero nosotros somos de Dios, dicen los apóstoles. Está hablando el apóstol Juan. El que conoce a Dios, dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad es aquel que oye a los apóstoles,
aquella doctrina que los apóstoles enseñaron. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia del primer siglo no se equivocó en lo que tenían que seguir, no se equivocó en lo que tenían que obedecer. Hoy, en cambio, dice, y el que no nos oye, el que oye, por ejemplo, a un pastor mentiroso o a otro, cualquier otro líder que le enseña mentiras, dice, el que no nos oye a nosotros, el que no oye a los apóstoles, pero escucha otra fuente que no tiene autoridad, entonces dice, no es de Dios, no es de Dios. Y ahí está el espíritu del error. El espíritu del error está sumamente arraigado en la mente y en el corazón de muchas personas y de muchos líderes que utilizan la iglesia como fuente de ganancia, como fuente de subsistencia, de ver la iglesia como la fuente de su bienestar económico, más que velar por el interés espiritual de mucha gente. Lastimosamente eso así ha sucedido, y por eso mucha gente no quiere saber ni nada de Dios ni nada de la iglesia, porque se han llevado unos fiascos, porque los han estafado, hermano, ¿me entiende? Y eso es verdad, porque la gente, y yo le digo a usted, querido televidente, querido hermano que nos está viendo, mire, busque la escritura, lea la escritura. La escritura usted la puede leer y usted la puede entender para que nadie lo engañe. El problema es que la gente ya no lee, la gente no quiere leer la escritura. Propóngase como meta de este año que ya va a comenzar, ya va a terminar el 2023, vamos a comenzar el 2024. Propóngase usted decir, voy a leer la escritura, voy a aprender lo que la escritura dice en sus diferentes contextos, para entender que lo que me están enseñando es verdad. Dice el libro de los Hechos, este texto me parece bien interesante, hermano, citárselo a nuestros queridos televidentes para que vean que aún en la iglesia del primer siglo, dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que había gente que hacía lo siguiente. Dice Hechos 17, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los judíos de Berea con lo que Pablo les predicó? Verificaban en las escrituras a ver si las cosas que el apóstol Pablo les predicaba eran ciertas. Hoy la gente digiere cualquier cosa, hoy la gente recibe cualquier enseñanza sin pasarla por el filtro de las escrituras, y por eso es que están enredados como están, hermano. Lamentablemente así es, hermano. Entonces, es muy lamentable cómo de repente las personas se olvidan de Dios y creen más en otro ser humano, o de repente también pues sucede que los amenazan, ¿verdad? Dicen, no, si usted se va de la iglesia, si usted se va de aquí, pues tenga seguridad de que Dios le va a castigar, de que Dios le va a maldecir, de que usted se va a ir al infierno. Entonces, si las personas entran en cierto temor, entonces, pero lo que hacen es poder jugar, ¿verdad?, con la capacidad mental de las personas. Pero aquí lo más importante es la opinión de Dios, y siempre lo decimos. Es mucho más importante la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Y es ahí donde usted tiene que calcular qué es lo más valioso, ¿verdad? Y si usted razona correctamente, usted va a poder tener el entendimiento suficiente para poder evaluar qué es lo más valioso, qué es lo más importante, que en este caso sería la palabra del Señor. Lamentablemente hay prácticas, hermano Johnny, donde pues engañan a las personas diciéndole que hay salvación. Mire, se nos haría muy fácil el hecho de decirle lo que pasa en las radios, en la televisión. Se nos haría muy fácil a nosotros venir y decirle, bueno, en este momento usted puede recibir la salvación. De ahí donde está usted, levante la mano que el hermano Johnny va a orar para que usted obtenga su salvación ahí en su casita. Y le decimos eso, le digo eso, porque eso es lo que venden, porque eso es lo que ofrecen. Entonces, si usted encuentra canales de televisión, entonces, y encuentra a alguien ahí con un cuerno diciendo que es judío, diciendo que va a orar por usted para su salvación, intentando ponerle algunas palabritas en hebreo, entonces, que al final quizás ni el significado entienden, entonces, y dicen que oran por usted desde donde sea que esté, entonces, y usted va a recibir la salvación.
Entonces, y al final, pues, simple y sencillamente son falsos métodos, por así decirlo, de salvación, porque ninguno de ese tipo de cosas los dice la Escritura, ¿verdad? Y usted encuentra en canales de televisión que de repente dicen, acérquese al Señor y deposítenos tanto de ofrenda para que usted pueda ser salvo. Entonces, y lamentablemente las personas vienen y son partícipes de este tipo de situaciones. Entonces, y sale ahí en pantalla el número de cuenta tal y tal y tal y tal. Y las personas hacen el depósito y piensan de que pueden comprar la salvación. La salvación no se compra. Entonces, la salvación no se vende tampoco. Entonces, la salvación es algo que el Señor da a través de la obediencia, el grado de obediencia que usted esté dispuesto a tener. Entonces, y lo más común, que vienen y van asisten a alguna de estas iglesias y le dicen, levante la mano y acepte a Jesús como su único y verdadero Salvador. Entonces, como si Jesús fuera el del error. Entonces, ellos tienen que aceptar a Jesús, no es Jesús el que los tiene que aceptar a ellos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de aspectos que le estamos mencionando no están basados en las Escrituras. Pero lamentablemente, hermano Johnny, hay personas que mueren en el engaño y están dispuestas a morir en el engaño. Entonces la última pregunta sería, hermano Johnny, ¿qué pasa con las personas que mueren engañadas? Dice, estoy maravillado, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mucha gente está bajo maldición, hermano, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ha enseñado un evangelio diferente al que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿podrá alguien salvarse obedeciendo un evangelio diferente? No, porque está más bien bajo maldición. Eso es lo que la Escritura nos dice. La palabra anatema significa maldito, que está bajo maldición. Todo aquel que predica o enseña un evangelio diferente al que se predicó en la iglesia del primer siglo. Por eso nosotros queremos, querido televidente, que usted abra los ojos por amor al Señor, para que usted pueda salvarse. Analice si usted está siguiendo un evangelio diferente al que está enseñado en las Escrituras, si usted está en la iglesia, sostienen o practican o realizan actividades que no son aprobadas por Dios a través de la Escritura. Entonces analice si esas cosas que usted está haciendo son del agrado del Señor, porque no queremos que usted esté obedeciendo un evangelio diferente, porque aquel que sigue, obedece y está siguiendo un evangelio diferente del que predicaron los apóstoles, déjeme decirle que usted no está bajo bendición de Dios, usted está bajo la maldición de Dios, porque usted está siguiendo un evangelio diferente, y sea un hombre, sea un ángel o cualquiera que predica un evangelio diferente, está bajo maldición. Nosotros no queremos que esté bajo esa maldición usted, sino que más bien usted esté bajo la bendición de Dios. Por eso le animamos a que abra los ojos, porque la iglesia del primer siglo, todas las prácticas que la iglesia hacía estaban avaladas o respaldadas por la palabra del Señor. Si usted está en una iglesia donde lo que se practica no está avalado o no está sustentado por las Escrituras, déjeme decirle que eso es un evangelio diferente, y un evangelio diferente, en él no hay bendición, sino maldición. Sálgase de ahí lo más rápido posible, porque entonces usted no tendrá la salvación siguiendo un evangelio diferente del que predicaron los apóstoles. Muy bien, hemos llegado al final. Agradecemos grandemente el tiempo que nos ha brindado, el tiempo que le ha brindado a Dios para poder escuchar su palabra. Esperamos de que no únicamente escuche, sino que también accione, ¿verdad? Entonces entendemos de que de repente pues nos hacen muchas llamadas en el programa, entonces, pero nosotros en esta ocasión no podemos contestar llamadas, sino que nosotros contestamos llamadas después del programa. Entonces, si usted quiere acercarse a nosotros, si usted quiere conversar con nosotros, ahí están los números telefónicos, ¿verdad? Le animamos, le invitamos a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y también en la colonia Mata de los Villares San Miguel, cuadra y media hacia arriba.
Así que le deseamos de que pase un bonito inicio de semana en este primer día de la semana. Entonces, de que comience a pasar un bonito inicio de semana. Y pues el próximo domingo estaremos con otro tema muy interesante. Que Dios le esté bendiciendo grandemente. Amén. Bendiciones.